Come on and tell me yes. Hola, Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. o buenas tardes en realidad, ya son las... Buenas tardes. Hola, hola, Bueno, estoy incorporando a la gente al trabajo, ¿ya? ujú. Ya. Chiquillos, ¿cómo están? Bien. Con sueño. Ya. Oye, les voy a explicar una cosita. Yo ya estoy... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy trabajando con primero medio hace más de un mes y después comencé con cuarto medio y ahora comienzo con tercero medio y segundo medio. ¿Ya? Las clases son de carácter recurrente. ¿Qué significa eso? Que ustedes como segundo medio, las clases van a ser todos los días lunes de 12 a 1. Ujú. ¿Está claro? Con una hora de clase. Y el ID y la contraseña es el mismo. Lo que pasa es que yo estoy haciendo uso de una licencia que me otorga a mí la universidad para mis clases. Entonces yo tomo eso, me engancho y les puedo hacer una clasecita a ustedes. Les puedo hacer una clasecita de un tiempo más de media hora que te da el Zoom, ¿no es cierto? Porque después hay que suspender la clase, se corta. Así que con una hora creo que es suficiente. ¿Está claro, no? Entonces usted el próximo lunes se engancha acá con con la misma ID y con la misma contraseña a las 12 del día, de 12 a 1. ¿Ya? Sí. Entonces ahora Yo, yo ahora les voy a explicar la materia y después vamos a trabajar con las guías de trabajo que yo lo vi para que vean en qué se equivocaron, qué lo que hicieron mal, o si está bien o no, qué sé yo, y que ustedes hagan las preguntas. Entonces voy a ir a buscar el material ahora. Estoy de las 8 bueno, harto. de las 9 de la mañana haciendo clases. Pues hice con cuarto, con tercero y ahora con ustedes que son segundos. No sé usted. Acá les estoy mostrando la tarea. Que ustedes tenían que hacer, lo que estaba marcado, ¿cierto? Lo que estaba marcado con rojo. ¿Ya? Eso era. Entonces, Ujú. antes de eso, yo les voy a explicar ciertas cosas que tienen que ver con la materia, que era lo que uno debería hacer normalmente estando en una sala de clase, pero bueno, todos sabemos que no fue así, po. Entonces, más que hoy día les voy a explicar algunas cosas. Si va tomando nota de algunas cosas que yo vaya haciendo, sería conveniente. Yo algunas cosas las voy a escribir en pantalla, que es lo más importante, y luego usted va tomando nota. Hay dos conceptos importantes que tenemos que tener claros. Otra cosa importante que les quiero decir. Resulta que las clases que yo estoy haciendo están desfasadas por media hora. Entonces yo terminé hace poco con tercero medio y cuando tú terminas una clase se genera un video que el Zoom lo convierte a MP4. Entonces yo tengo que esperar un tiempo y a veces ese tiempo me pilla con el curso que viene. Por eso no entro siempre a las 12, entro un poquito más tarde porque estoy convirtiendo un video y tengo que estar atento a eso. ¿Ya? Así que hay que tener paciencia. Sí, sí, sí. Ya, el calor. La calosh. El calor es una forma de energía. Es una forma de energía.
qué se mide este calor? Se mide en Joule calorías, kilocalorías, ¿ya? Esas son las unidades. Y hay otra cosa que es la temperatura. La temperatura es una variable escalar que se crea para determinar cuán frío o caliente está un objeto. Entonces es una variable, voy a separar ahora esto, es una variable escalar que se crea para determinar cuán frío o caliente está un objeto. Entonces ahí aparece la escala de temperatura, ¿cierto? Los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. ¿Ya? Entonces hay tres escalas de temperatura que usamos nosotros, y la escala Celsius la que usamos los latinos, la escala Fahrenheit son las que usan los países anglosajones, y la escala Kelvin que se utiliza, ¿cierto?, para los papers, la investigación científica, etcétera, etcétera. Si uno hace un artículo en una revista indexada, lo más probable es que todas tus temperaturas tienen que ir en grados Kelvin, no pueden ir ni grados Celsius ni grados Fahrenheit, porque si no te la van a rechazar. Ahora, a los grados Kelvin no se le coloca la pelotita de grados. Entonces, esos dos conceptos hay que tenerlos claros. El calor es una forma de energía y la temperatura, ¿cierto?, es una variable escalar que el hombre inventa para determinar cuán frío o cuán caliente está un objeto. ¿Ya? Entonces, eso es un poco la separación. Entonces, uno escucha, oh, que hace calor, sí, está alta la temperatura. No, eso no es correcto, porque el calor es una forma de energía y la temperatura, ¿cierto?, es para ver, ¿cierto?, cuán frío o cuán caliente está un objeto. Entonces, hay una ley cero que es la ley cero de la termodinámica. Déjame ir a buscar un dibujo que tengo por acá. Este ahí es un dibujo para no repetirlo. Dilatación. Listo.
aquí. Ya, voy a hacer el dibujo nomás. Ya, hay una ley importante. Que es la ley de la ley cero de la termodinámica. Ahí, tengo un objeto A. Hay un objeto B. Profe, como que se pega. Está medio ¿Qué pegado. cosa, Se estaba pegando. señorita? Sí, lo que pasa es que hasta ahora ya comienza la gente a trabajar mediodía, ¿me entiende? En la mañana, Ah, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Además, yo solamente tengo lo que es aquí Movistar y no tengo la posibilidad de tener más mega, tengo 80 nomás. Y llega la cosa compartida. Así que un poquito de paciencia, ¿ya? sí. Perfecto. Ya. Entonces aquí te estoy haciendo un dibujito para que puedas entender lo que te estoy explicando. Gracias. Esto yo debería hacerlo en clase con plumón y con todo el asunto. Entonces ahí tú tienes un cuerpo. Entonces este objeto inicialmente está a una temperatura T sub A y T sub B. Ahí. Ahí está. Esos son dos cuerpos aislados, de una forma cualquiera, que tienen dos temperaturas, T A y T sub B. Y vamos a suponer que la temperatura T sub A, aquí lo voy a escribir, que la temperatura T sub A es mayor que la temperatura T sub B. Ahí, copio. ¿Por qué es mayor? Ya, no importa, es un supuesto. Suponte tú esta temperatura, la temperatura del cuerpo A es mayor que la temperatura del B. Entonces, tú por alguna situación específica, ahí, tú tomas el cuerpo A y lo colocas en contacto con el B. Ahí, este es la A. Este es la A. Y este es el ¿Por B. qué es mayor la No importa, temperatura? no importa, Ok. podría haber sido al revés, ¿verdad? Podría haber sido la del B mayor que la del A. ¿De acuerdo? Es un supuesto. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Es un supuesto que uno hace, vos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La naturaleza me dice lo siguiente, mire, se produce una transferencia de energía. Profe, algo no caché. ¿Por qué es mayor? No importa, vos, ¿No por eso importa? no importa, eso es lo que te estoy tratando de explicar. Si me esperas toda la explicación completa, ahí lo vas a entender. Espérame, estoy dibujando aquí. Ya. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice la naturaleza? Cuando tú tienes dos objetos, A y B, uno que tiene mayor temperatura que el otro, están aislados, y tú por algún mecanismo tú los colocas en contacto, se produce una transferencia de energía de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Ya. Ya, por ejemplo, en estos días que ha estado helado, seguramente usted en su casa ha usado un guatero, ¿no?
No. No, pero una cosa para calentarse los pies. Entonces Sí. el B serían sus pies y el sistema A sería el guatero. Entonces usted los coloca en contacto. ¿Qué es lo que produce? Se produce una transferencia de energía desde el guatero hasta sus pies. ¿Y eso hasta cuándo dura? Eso dura, esa transferencia de energía dura hasta que las dos temperaturas, hasta que la temperatura TA es igual a la temperatura T sub B. Y eso le llama, Ah, y eso se llama la ley cero de la termodinámica. Se produce una transferencia de energía. Aquí estoy hablando de dos cuerpos que están aislados, yes. pero usted cuando está acostado, ¿cierto? Además está la frazada, está la sábana, ¿me entiende? Hay otro sistema que también se produce una transferencia de energía, y eso es lo que se llama la ley cero de la termodinámica. La naturaleza siempre produce diferencias y trata de equilibrar esas diferencias, por ejemplo, los centros de alta y de baja presión. Entonces, buscando ese equilibrio es que se producen las tormentas eléctricas, las lluvias. Usted en la zona norte normalmente tiene centros de alta presión y en la zona sur tiene centros de baja presión. Los centros de baja presión normalmente van asociados a mal tiempo, lluvia, tempestad eléctrica, viento. En cambio, en la zona norte, un sol esplendoroso, bonito, etcétera, etcétera. Usted tiene capas adyacentes de aguas, entonces hay un proceso de surgencia, de reciclamiento de agua que suben y bajan, ¿ya? Y esa es la ley cero de la termodinámica. Ley cero. La ley cero de la termodinámica que está explicada acá. A ver, ¿dónde se me fue ese documento? Voy a tener que ir a buscarlo. Parece que lo guardé. Entonces yo lo que estoy tratando de hacer es explicarle, yo le subí muchas cosas al aula, ¿cierto? Porque el colegio me dijo subir las materias. Sí. Entonces ahora yo le estoy tratando de explicar aquellas cosas que usted debería saber, ¿me entiende? Entonces déjame ir a buscarlo esto. Este fue el material. Ahí está. Entonces yo le acabo de explicar y lo importante usted debería saber, ¿no es cierto?, que el calor es una forma de energía y que la temperatura es una variable escalar. Y ahí que para determinar cuán frío o cuán caliente está un objeto, y para eso el hombre inventa los termómetros y la escala de temperatura. Entonces son dos cosas que se confunden. Entonces ustedes de aquí en adelante no me debería confundir, oh, que hace calor, sí, la temperatura está alta. No, eso es incorrecto. ¿Entiendes? Oye, la temperatura está alta, sí, por supuesto. Entonces ahí está. Y ahora lo que le acabo de explicar, ¿no es cierto?, es la ley cero de la termodinámica mediante un dibujo, ¿ves? Si yo le digo, apréndase eso de memoria, nunca lo va a poder, quizá a lo mejor lo pueda aprenderlo, pero no de la mejor manera como un dibujo, ¿ves? Y eso ocurre hasta cuando esa diferencia, esa transferencia de energía, ocurre hasta que ambos cuerpos alcanzan una igualdad de temperatura o una temperatura de equilibrio. ¿Ya? ¿Le quedó más claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora, el hombre inventa los termómetros y las escalas de temperatura. Y los termómetros normalmente sirven para medir la temperatura, y hay termómetros que son un filamento, ¿cierto?, un tubito, un bulbo de vidrio que normalmente contiene líquido que puede ser alcohol, pentano o mercurio. Yo le sugiero, ¿cierto?, si usted en su casa tiene un termómetro de mercurio, trate de alejarlo o tener cuidado con que no se vaya a quebrar, porque el mercurio es un elemento que produce contaminación. Entonces, uno cuando chico jugó con el mercurio y hacía esas pelotitas, y hay que tener cuidado porque le puede producir una contaminación a nivel local, y eso le puede producir un problema si entra el torrente sanguíneo. Entonces, hoy día lo que se usa son la OSD, que siempre nos estamos comparando. Hace ya como unos 10 años atrás dejaron de construir, ¿cierto?, termómetros de mercurio, y hoy día son de alcohol o de otro líquido. Si tú te operas o te internas en una clínica, te regalan el termómetro clínico, ¿cierto? El termómetro en cuestión.
¿Qué cualidades tienen que tener estos líquidos? Tienen que ser opacos, estar en un grupo o en un grado de pureza, que se hidraten uniformemente y que el líquido no se adhiera, no se pegue a las paredes del tubo. Hoy día se está reemplazando por estos termómetros de carácter digital, que son los que te miden la temperatura. Cada vez que tú vas a un mall, vas a un supermercado, a un lugar, ¿cierto? Te toman la temperatura y son de carácter digital, po, y te dicen 36 punto algo, y te dejan pasar para detectar si la temperatura. Entonces, en las casas uno utiliza el otro tipo de termómetro que es el clásico, pero hoy día, Profesor, ¿sí? disculpe, pero pregunté por el chat previamente, pero usted no me respondió y es que yo no entiendo esta materia desde el principio. Me Por, gustaría que la explicara. por eso que estoy tratando de explicar desde el principio. Sí, pero a lo que me refiero es que yo no entiendo. ¿Quién entiende? En general, la materia en general. Yo tampoco. Por eso tienen que leer un poco estas cosas, pues yo le estoy explicando y le estoy explicando hoy día. Aquí comienza la materia, pues. Le expliqué el No, concepto. pero no, no es eso. Yo sí he leído, por eso le digo que yo no entiendo. Pero ¿quién no entiende de la materia? A ver, Es que en general yo no entiendo desde el principio la materia y no la comprendo, pese a que ya leí algunas cosas sobre esto. usted lo que tiene que hacer es un resumen, por eso y ahora yo le expliqué aquí la diferencia que existe entre el calor y la temperatura, pues. Entonces usted le tiene que quedar claro que uno es una forma de energía y el otro es una variable escalar, o sea, es un número, y que el hombre lo hace para crear, ¿o cierto?, o determinar cuán frío o cuán caliente está un objeto. Eso. Entonces ahora venía Está bien. ahora lo que estaba, ¿cierto?, era la ley cero de la termodinámica. Entonces, ¿qué dibujé acá? Yo te podría haber leído la definición, pero, o lo que se dice, yo hice un dibujito, un cuerpo A, un cuerpo B, ¿cierto? Te dice un cuerpo A, Profe, no entendí nada porque se le cortó. Tampoco. Yo tampoco. a ver, tienen que tener paciencia porque hasta ahora empiezan el uso de todas las cosas. Ya, lo que tiene acá es un cuerpo A, para la persona que no entendía nada, entonces vamos a copiar. Usted inicialmente tiene un cuerpo a una cierta temperatura A, que es mayor al cuerpo B. Ahí. Entonces, los tengo aislados, los tengo separados. Y la temperatura voy a Y el suponer que mayor la era. temperatura, y voy a suponer que la temperatura del cuerpo A es mayor que la temperatura del cuerpo B. ¿Está claro eso, no? Sí, Ya. Entonces usted los coloca en por contacto. mi parte. Ya. Por eso le digo, usted lo coloca en contacto, el A con el B, y se produce una transferencia de energía desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. ¿Hasta cuándo dura eso? Hasta que las dos temperaturas del A y del B son iguales. Por ejemplo, inicialmente este estaba a 100 y este estaba a 70, los coloco en contacto, el cuerpo A le va a transferir energía al cuerpo B. De tal manera que los dos, por ejemplo, alcancen una temperatura de 55. El A queda con 55 y el B queda con 55. Hay un objeto que pierde energía en forma de calor y el otro lo capta. Y los dos quedan con 55. Y esa es la ley cero de la termodinámica. Entonces lo que dije es cierto que en estos días de frío, el sistema A sería el guatero y el sistema B serían sus pies. El guatero está a mayor temperatura que sus pies. Coloca en contacto el guatero con los pies sin que se vaya a quemar y se produce una transferencia de energía en forma de calor, ¿cierto?, desde el guatero hacia los pies. ¿Hasta cuándo dura eso? Hasta que la temperatura del guatero sea igual a la temperatura de sus pies. ¿Le quedó claro? Profesor, Profe, una tengo una consulta. pregunta. Ay. Ya, Melanie, ¿tú hablas primero?
En la primera imagen, ahí donde dice arriba T, TA, TB, entre medio que hay una división. No, es una... Está Puse este, explicando cuál es mayor. es mayor. No, pero es que lo que está ahí en la imagen no entiendo. Lo que pasa No, o sea, es que hay como 2 puntitos y después es como una Y. No entiendo. es que puse eso. Sí, eso, ¿qué? Uno es mayor, este es mayor que este otro, está más abierto, es mayor que este otro. Ah, ya. Mayor que este Ya, otro. gracias. Ya. Lo que pasa es que cuando uno coloca en otro sistema, aquí paso de el MATLAB al Paint para hacer el dibujo, ¿me entiendes? Se distorsiona un poco para poderlo agrandar. Y aquí aparece una igualdad. ¿Listo? Entonces le estoy explicando. Ahora lo que hice, ¿cierto? Fue explicar la ley cero de la termodinámica. Eso fue. Le expliqué la ley cero termodinámica. Y ahora lo que estoy explicando, que hay diferentes tipos de termómetros que se utilizan, ¿cierto?, en función de un líquido. ¿En su casa tiene algún termómetro de mercurio? ¿Ah? Sí. Ya, esos termómetros de mercurio hay que tratar de no usarlos porque se puede quebrar y puede producir una contaminación. Trate de no jugar con el mercurio. O trate de recogerlo con un papelito o algo y guardarlo en un tubo de vidrio, no de plástico, porque el mercurio empieza a comerse el plástico y dejarlo alejado. Entonces hoy día es lo posible tener un termómetro digital. Entonces esto era lo tradicional, por los termómetros líquidos. Y esos líquidos cumplían ciertas propiedades. Mira esto. Tienen que ser opacos, que se dilaten uniformemente y el líquido no se pega a las paredes del tubo. Son propiedades que deben tener estos líquidos para evitar, ¿cierto?, ese tipo de situaciones. ¿Ya? Ahora, pues, aquí se llama un punto de fusión y punto de ebullición. Fusión es cuando tengo hielo a 0 grados y ebullición cuando tengo agua hirviendo a 100 grados. Esos dos puntos tienen que estar distantes. 100 partes, una separación de 100 partes. ¿Qué tipo de termómetro hay? Los clínicos, los de máxima mínima, los de gas, metálicos, pirómetro óptico, el digital que a usted le colocan en la frente, ¿cierto? O en el cuello, ¿cierto? Cuando va a algún banco, cuando va a algún supermercado, ¿cierto? Todos están usando termómetros de carácter digital. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Ya. Continúo. El hombre inventa escalas de temperatura. Y hay 3 escalas. La primera es la que está destacada en amarillo, que dice Celsius. Fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Anders Celsius. Y está dividida en 100 partes iguales. Entonces hay un 0 que se le asocia a una mezcla de hielo y agua, más que nada hielo. Y la otra 100 cuando está hirviendo el agua. Y cada una de esas partes se llama 1 grado Celsius. Escala Celsius. Esa es la que usamos los latinos. Los países anglosajones usan la escala Fahrenheit. Es cosa que usted se meta a la BBC, ¿cierto? O a otros canales, ¿cierto?, internacionales, y cuando den el tiempo, ¿cierto?, lo dan en la escala Fahrenheit. ¿Con cuántos grados Fahrenheit? Entonces nosotros usamos la escala Celsius. Entonces, la pregunta es, ¿habrá alguna forma de poderlos cambiar, pasar de un sistema a otro? Por supuesto, hay una ecuación que ya se la explico. Y esta fue inventada en 1724 por un físico holandés-alemán, Gabriel Daniel Fahrenheit. Y divide ese termómetro, a él se le ocurre dividir, ¿cierto?, ese termómetro en el 0, ¿cierto?, colocarlo, ¿cierto?, en 180 partes. Entonces lo divide en 180 partes y la escala Celsius lo divide en 100, pues son definiciones que están establecidas. Y la otra es la escala Kelvin, que fue inventada por William Thomson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1848. Y prolonga la escala Celsius hasta el 0 absoluto, que es una... ¿Quién usa ¿Perdón? ¿Quién usa esa escala? Esa escala Kelvin se utiliza fundamentalmente para desarrollo científico, investigaciones.
Si usted presenta un trabajo, ¿cierto? Supóngase usted el día de mañana, usted está haciendo su tesis de grado y su profesor o profesora que es el correferente o la comisión de profesores determinan que su trabajo es posible escribirlo en una revista indexada, entonces le van a pedir todas las temperaturas que usted tomó en grados Kelvin. Si su trabajo lo manda en grados Fahrenheit o grados Celsius, se lo van a rechazar. Es lo que trabajan los científicos a nivel mundial. No tengo. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces ahí está Gracias. la escala Kelvin. Ok. Y no se le coloca la pelotita de grado. Y aquí está una comparación, ¿ve? Cuando usted tiene agua hirviendo en su casa, corresponde a 100 grados Celsius. Cuando hay una persona que está hirviendo agua en Estados Unidos, dice 212 grados Celsius. Si usted tiene punto de congelación, agua, o sea, tiene hielo, el hielo para nosotros es 0 grados, para un norteamericano está 32 grados. Es decir, el 0 le asociaron en el 32. No se le entendió nada. Se le corta. Sí, que ya no puedo hacer más, pues hay que tener un poquito de paciencia. Estoy al lado del router y estoy con el lado. Cuando va a 0 Celsius, el 32 si tiene una temperatura en este momento de 37 grados, para una persona si también en Fahrenheit, será 98.6. Si alguien tiene una temperatura ambiente, la temperatura ambiente va entre los 20 y 25, para una persona en Estados Unidos son entre los 68 y 77 grados Fahrenheit. ¿Ya? Y aquí están los tres termómetros, ¿ves? El 0 y el 100. 100 divisiones Celsius. Fahrenheit dijo, al 0 yo le voy a colocar 32, porque se me ocurrió nomás. Y al 100 le voy a colocar 212. Si tú restas 212 menos 32, tienes 180 divisiones. Y Kelvin dijo, no, yo al 0 le voy a colocar 273, y al 100 le voy a colocar 373, 100 divisiones. Entonces, el Celsius y el Kelvin tienen 100 divisiones, el Fahrenheit tiene 180 divisiones. Y esas son las tres escalas de temperatura. Existen otras, pero esas no las vamos a ver porque estas son las más utilizadas. Ahí nuevamente está la definición. Entonces hay gente, la fórmula, ¿cómo permito pasar yo la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Aquí está. Para pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, entonces te dice, yo tengo una temperatura en grados Celsius, la multiplico por 9 dividido por 5 y a ese resultado le sumo 32. Yo tengo la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces otra persona dice, pero yo tengo que pasar los grados Fahrenheit a grados Celsius. A esa temperatura en grados Fahrenheit le resto 32, lo multiplico por 5 y lo divido por 9. Y si yo quiero pasar de grados Kelvin, de grados Celsius a grados Kelvin, le sumo 273,15 y si quiero llevar de grados Kelvin a grados Celsius, le resto 273,15. ¿Qué faltaría ahí? ¿Qué ecuación? ¿Qué faltaría? ¿O qué relación entre las escalas de temperatura? No cacho. Abajo dice, mire, está en amarillo. Observación. No existe una relación directa, una ecuación entre los grados Kelvin y los grados Fahrenheit. Porque esta relaciona Celsius con Fahrenheit, Fahrenheit con Celsius, Celsius con grados Kelvin, Kelvin con grados Celsius. No existe una escala de temperatura, una relación entre los Kelvin y los grados Fahrenheit. Entonces debemos usar la Celsius como puente. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ocupar esa ecuación y vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Entonces anote el primer problema que aparece ahí. ¿Cuál es la temperatura normal de una persona? Por favor, la anota en su cuaderno porque lo vamos a hacer ese ejercicio.
Y con su calculadora usted me va a ayudar. Yo le voy a explicar cómo se hace. Profe, una consulta. ¿Sí? Nosotros a usted le mandamos este trabajo. Sí, lo sé, po. Entonces, ¿qué va a pasar con esos trabajos? Lo voy a evaluar. Ah, ya. Ya, porque Claro. yo le mandé todos los trabajos con Sí, Billy. no, por supuesto, tengo que evaluarlo en algún momento. ¿Ya? Ya. Listo. Chiquillos, les cuento un chiste. ¿Se me quedó pegado a mí o se quedó callado? No A sé. mí, Se quedó pegado. oigan, digan algo No, ya, ese se fue. po. O sea, si en su No. cámara no está. A ver, ¿alguien Yo no pregunta? quiero ser la única hablando. Todos tienen derecho- Ah, no, está ahí. Hablemos entre nosotros. a ver, todos Ya tienen volvió. derecho, escúchenme, todos tienen derecho a hablar y todo, levanta su mano, habla y dice, no entiendo, puedes hacerlo de nuevo, no entendí esta parte. ¿Está claro, no? Sí. Listo. Así que no se preocupe por eso. Ya, vamos a hacer el problema 1. Dice, la temperatura normal de una persona es 36,5 grados Celsius. Entonces, vamos a anotar aquí, problema 1. Yo después esta hojita con estas cosas que estoy haciendo acá se las voy a subir. La temperatura es igual a 36,5 Entonces, grados Celsius, ¿verdad? Y eso lo quiero llevar, sí, ¿Verdad? y eso lo quiero llevar a grados Fahrenheit. Entonces vamos a colocar la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces tengo que buscar una ecuación. Yo esas ecuaciones obviamente yo las tengo aquí la tengo en un formulario a mano, ¿cierto? Igual que usted, y busco la fórmula. Entonces, esta que están aquí, esta que estoy indicando aquí, o esta otra, para este problema, para este ejercicio no me sirven, porque tengo grados Kelvin y grados Celsius, ¿se da cuenta? No me sirven. Entonces, una de estas dos me sirve. ¿Por qué razón? Porque relaciona los grados Fahrenheit con los grados Celsius. Los grados Celsius con los grados Fahrenheit. ¿Cuál de las dos ocupo? La que yo crea conveniente. Yo soy el usuario. el ¿Cuál va a ocupar? Fahrenheit. ¿Cuál va a ocupar? ¿La primera o la Fahrenheit? segunda? Fahrenheit. ¿Sí, la segunda? Ya, la La segunda. segunda. Vamos a ocupar esa entonces. Entonces vamos a ocupar esa ecuación. Entonces, ¿qué es lo que me dice esa ecuación? Déjeme ver si la tengo escrita por acá. Pero, profe, ¿no es mejor ocupar la primera ecuación? Sí, pero Yo ya ocupé no- la primera. Yo igual ocupé la primera. Bueno, podemos ocupar la primera entonces. Esa ecuación. Entonces la voy a pegar acá. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué hacemos acá? Estas flechitas que yo coloco significa que yo estoy continuando el ejercicio hacia el lado. ¿Está claro? Entonces coloco, Sí. voy a colocar la misma ecuación, la copio, y reemplazo donde dice temperatura en grados Celsius por 36,5. Tomo ese valor, lo copio y lo pego acá. Y eso desaparece. Ahí. ¿Cómo trabajo eso yo con mi calculadora? Ahí hay un por si acaso, ¿ah? Hay un por.
está implícito. Ahí. Hay que dividir No, 9 dividido 5, lo multiplico 36,5 y después sumo 32. ahí multiplico 9 por 36.5, pongo igual, eso me da un resultado, me da 328,5, eso lo divide en 5, eso le queda 67,5. Primero multiplicó 36,5 por 9, eso le dio un valor, lo divide por 5 y ese resultado le suma 32. Y eso le queda 97,7 y le coloca a usted grados Fahrenheit. Hágalo con su calculadora y ya trate de llegar al resultado. Ay, sí me dio. Perfecto, señorita. ¿Ve que no es difícil? ¿Alguna duda de esto? Bien, vamos con el problema 2 de nuestra guía. Acá. Ese fue el problema 1. Ahí en la primera pasamos de Celsius a Fahrenheit. Correcto. Vamos a hacer el problema 2. Ahora dice expresar en grados Fahrenheit las siguientes temperaturas medidas en grados Celsius. Tengo la letra A y la letra B. Yo voy a hacer la letra B y yo le voy a dejar de tarea para que usted haga la letra A. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar una de las ecuaciones. Ahora los grados Fahrenheit los debo llevar a grados Celsius. ¿La 2 vamos a hacer ahora? La 2, letra B. Después usted en su casa repita la misma que tiene que hacer, que vamos a hacer, pero ahora en vez de colocar menos 30 va a colocar menos 5. ¿Está claro? Ya. Entonces, dice acá, expresar en grados Fahrenheit las siguientes temperaturas. Entonces vamos a ocupar la misma ecuación que tengo arriba. Aquí. Entonces vamos a hacer 2 letra B. La letra B igual a menos 30 grados Celsius. Ahí. Y le ponemos un par de flechitas para el lado. Eso significa que continúo, coloco la ecuación. Ahí colocamos la flechita para reemplazar. ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? El profesor a mí me dijo, mire, menos 30, entonces yo estoy ocupando esta ecuación fundamental. Y esa ecuación usted la tiene en un formulario, encima de su escritorio. No tiene por qué aprendérsela de memoria, pero sí la tiene que saber aplicar. Entonces voy a repetir la misma historia. Copio acá. Y reemplazo donde dice T sub C, borro eso que está ahí. Le pongo un por, que está implícito. Y ahora usted coloca menos 30. Igual. Ya, ¿qué se hace ahí? 9 por menos 30. Correcto, eso le da menos 270, ¿no? Sí. Hágalo, y eso divídalo en 5. Y después se suma con 32. Y después le suma 32, perfecto. ¿Cuánto le queda eso? Menos 22 grados Fahrenheit. ¿Qué dice el resto? ¿Está bien? Sí. Está bien. Y ahí está el resultado, ¿ves? ¿Qué es lo que se quiere hacer con esto? Usted tiene que priorizar cosas, porque hay gente que llega y aquí le suma 32 más la temperatura en grados Celsius, y eso lo multiplica por 9 dividido por 5. Eso es incorrecto, hay cierta prioridad. Así lo hacen las calculadoras. Primero está la multiplicación y división, y luego viene la suma a la resta. Entonces tú lo que hizo fue hacer eso primero, y a ese resultado le sumó 32. ¿Le quedó claro cómo se hace? Ya, Clarísimo. perfecto. Entonces, aquellas personas, yo espero, ¿cierto?, que se le vaya, si usted me está haciendo el problema y está usando la calculadora, va a llegar a buen puerto. Ya, ese se lo voy a dejar de tarea. Solo mío.
Ya, le dejo de tarea el 2, letra A. Vamos con otro problema. Ya, hicimos el 1, el 2. Vamos a hacer el 3. Ahora, fíjate bien, vamos en el sentido contrario. Expresar en grados Celsius las siguientes temperaturas. Vamos a hacer el A. Entonces yo voy a mis ecuaciones. Y pareciera ser que en las ecuaciones me sirve esta, ¿no? Sí. Esa que está ahí. Entonces esa la voy a copiar y la voy a hacer aquí. Entonces aquí la temperatura ahora, la temperatura en grados Fahrenheit, le colocamos la etiqueta, es igual, ¿no es cierto? Hay un paréntesis, ¿o no? Es la Sí. temperatura en grados Celsius. Usted tiene la fórmula al ladito ahí, ¿cierto? ¿Cuánto era? ¿Le restaba o le sumaba? Déjeme ver. De sumar. Le No, resta, no, le le resta resta. 32. Le resta 32. Perfecto. Le restamos 32. Y eso, ¿cierto? Lo multiplica por ¿cuánto? Por 5 novenos. Dividido en 9. No, lo multiplica por 5 y divide por 9. Eso. Entonces aquí yo le voy a colocar por, que está implícito. Le coloco la división. 5 dividido en 9. Igual. Entonces ahora lo que tiene que hacer... Reemplaza. Sí, vamos a reemplazar. ¿Cuál es el valor? Este es el problema 3, ¿o no? Sí, problema 3. Ah. Eran 150, ¿no? menos 150 grados Celsius, ¿no? Sí. Sí. No, 152. 152. Sí. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Voy a repetir lo mismo acá. ¿Y dónde- Siempre se repite, sí. Claro, entonces usted aquí, claro, porque va a reemplazar, pues usted, a ver, a usted le dijeron esto y usted me está demostrando, me dice, mire profesor, yo voy a ocupar esta ecuación. ¿Entiende? Ah, Claro, Esa es la idea, para saber, porque usted no me puede entregar solamente el resultado. Me dice, mire profesor, yo estoy ocupando este modelo. Ah, perfecto, digo, ella sabe hacer la cuestión. Entonces coloca aquí, donde dice T sub C, reemplaza por menos 152. Ya, ¿qué tiene que hacer aquí? Primero, siempre en álgebra tiene priorización, o se prioriza, ¿cierto?, lo que son los paréntesis. Entonces usted debe desarrollar el paréntesis primero. ¿Y a cuánto le queda eso? Ahí tiene 120. dos cantidades, ¿cierto? Se van a sumar, pero le va a quedar negativo, ¿no? supuesto. ¿Cuánto le queda eso? Sume los dos, 152, le suma 32. Y le queda menos 184, ¿no? Sí. Ya, listo. Y enseguida dice, ah, tengo que multiplicarlo por este factor. Y eso vamos a poner un igual y vamos a continuar aquí abajo. Entonces usted dice, la temperatura en grados Fahrenheit, igual. Entonces, ¿qué hace aquí ahora? Usted multiplica por 5, más por menos le queda menos. Le quedó menos 920 y eso lo divide en 9. Y eso le queda 102,22. 102,22. Y eso le queda negativo. Y esos son grados Fahrenheit. Y ese es el resultado. Y ahí usted hizo el traspaso. ¿Todos llegan al resultado, no? Sí. ¿Sí? ¿Ve que no es difícil?
Si uno tiene la ecuación, ¿no es cierto?, la aplica, sabe cuándo tiene que hacer la conversión, pero después viene toda una operabilidad matemática algebraica. Son solo fórmulas. A ver, sí puede ser que sean fórmulas, en este caso, porque estamos ocupando esa fórmula que ya están preestablecidas. Entonces la idea es que usted sepa reconocer cuál va a ocupar y cómo operarlas algebraicamente hablando, para que no cometa el error de traspaso. El día de mañana, cuando usted sea profesional, usted va a tener un conversor de temperatura y usted aplica la ecuación, o sea, coloca el número, aprieta el enter y al otro lado le arroja el Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, bueno. Usted hizo el ejercicio y el resultado lo dejó en grados Fahrenheit. Y el encabezado del ejercicio dice expresar en grados Celsius. Ah, ya, no en perfecto. grados Fahrenheit. Ah, perfecto, ya. Por eso a mí me dio otro resultado. A mí me dio 66,6 grados Celsius. Porque yo no lo hice con esa fórmula. A ver, espéreme. Ah, ojo, yo estoy haciendo algo incorrecto. Profe, aparte no era menos 152, era 152 solito. Ay, bueno, pero no me dijeron, pues tienen que avisarme antes. Perdón. A lo mejor ahí está el error, pues. Aquí. Ya, 152 menos 32, ¿cuánto es? 120. 120, ¿no? Sí. Ahí estaba el error, pues. 120 por 5. 66,6 grados Celsius. Y queda todo el resultado, ¿no? 66,6 grados. ¿Y ese resultado? A mí, yo ese lo tengo del principio, no sé a los demás. Sí, eso da. También, si lo hicimos juntos con el César. Ya, perfecto. Sí. Entonces ese era el resultado. A ver, cuando alguien me dice fórmula, sí, tiene razón, pura fórmula, claro, se traducen en fórmula, pero tengo que ocupar lo que yo tengo que pensar, ¿no es cierto? ¿Cuál de las voy a ocupar de las 4? Tengo que tomar la decisión. Y ahí detrás de eso, ¿cierto? Hay un reconocimiento de variables. Y después tengo que trabajarlo algebraicamente, porque ¿cierto? Prioriza mi cálculo, mi proceso, ¿cierto? Primero los paréntesis y luego la multiplicación y división, igual que acá, ¿ves? Usted no puede llegar y sumar esas dos cosas. Antes no tiene que multiplicar, dividir y luego viene la suma. Ya. Hagamos el ejercicio y el otro que vale 25 grados Fahrenheit. A ver, les doy tiempo para que lo hagan. Ocupe la misma ecuación de arriba. Voy a ocupar esto que está acá. Ahí. ¿Eran Fahrenheit o no? Eran 25 grados Fahrenheit. Ah, ya. ¿Qué tiene que hacer ahora? Reemplazar por 25. ¿Cuánto es 25 menos 32? ¿Aló? 25 menos 32, ¿cuánto es? Profe, se escucha muy mal. Ya. Es que ahora ya empieza el proceso. O sea, todos empiezan a ocupar por 25 menos 32, ¿cuánto le queda? Menos 7. Ya, menos 7. Y eso lo multiplica por 5, no menos. O multiplica por 5 y divide en 9. ¿Y ese cuánto le queda? 7,22 periódicos. Menos 7,22 periódico, ¿no?
Y esos son grados Fahrenheit. ¿Ya? Y ahí tiene el otro resultado, pues, ¿ves? Profe, segundo comentario. A ver, espérame. Es que estoy revisando la guía y no me dio lo mismo, nuevamente. A mí tampoco. Me dio A mí menos. me dio 3,8 grados Celsius. A mí menos 3,8 grados Celsius. Ah, sí, menos 3,8. Porque menos por más menos. Menos 3,8 grados Celsius. Son 25 grados. Ah, tengo que llevarlo a grados Celsius. Sí, pues. ¿Y esta ecuación cuánto es? Espérate. Grados Celsius. Ya. Espera un poquito, que aquí tengo un error en la nomenclatura. Estos son grados Celsius. Y estos son grados Fahrenheit. Ahí. Sí. Voy a jugar Payday. Avisen, pues, chiquillos. Igual el problema tuvo que haber sumado 32 en vez de restar 32. No, pues Ahí sí. lo que había que hacer era 25 menos 32. Eso te daba menos 7. Menos 7. Y el menos 7 tú lo tenías que multiplicar por Por cinco. 5 partido en 9. Ya, pero Lo que te da... Te da... Por 5. Profe, yo hice esa fórmula en la calculadora y me quedó menos 3,8. Es que no sé qué pasó en el resultado, pero creo que está bien la fórmula. Sí, está bien. Alguien me ¿Está bien? dijo mal ese valor. 3, eso da 3,8 periódico, ¿no? Y ahí le colocamos. Sí. Sí, eso da. No hay problema. Ahí, 3,8 periódico, ¿ves? De eso se trata. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, esto no es difícil, ¿o no? Basta con ocupar adecuadamente y llevar las relaciones. ¿Ya, chiquillos? Sí. Ya. Entonces voy a llegar hasta acá porque tengo una clase un ratito más y van a ocupar el sistema. Entonces, hoy día les expliqué, ¿cierto?, qué es lo que significa todo esto, ¿viste? Les expliqué para reciclar la diferencia entre calor y temperatura, qué significa la ley cero de la termodinámica. Les voy a colocar el dibujito al final de esta guía, o en la guía de ejercicios que yo haga, les voy a colocar este dibujito que yo hice acá, para que lo tengan, ¿de acuerdo? Para que puedan entender qué es lo que es la ley cero de la termodinámica. ¿Ya? Ya, chiquillos, llegamos hasta acá entonces. ¿Ya? Cabros, para terminar de hacer la guía, Ok. podríamos conectarnos ahora a todo el curso. Ahí les mandé el link al grupo WhatsApp. Ya, chiquillos, nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Chao, profe. Cuídese. Ya, igual ustedes, muchas gracias.